Buenas tardes, profesor. Buenas tardes al público en general. El día de hoy les vamos a hablar sobre la historia de la UNI del autor Isaac Arzola de Moquillaza. El capítulo 3 que se trata sobre el componente humano. El cuerpo directivo. En los primeros años de la escuela, su organización estaba a cargo de tres cuerpos de dirección de la escuela: el consejo directivo y el consejo de perfeccionamiento. Aunque dependía del Ministerio de Fomento, toda decisión debía ser aprobada por estas instancias durante la gestión de Michel Ford como directivo. Él tuvo pleno control y no fue reemplazado temporalmente. El consejo directivo, compuesto por el director y profesores, trataba temas escolares y resolvía solicitudes de los alumnos. En cambio, bajo la dirección de Havich, el consejo empezó a reunirse con más frecuencia y se organizó la forma en que se conducía la escuela. Ok, ahora les hablaré sobre el cuerpo administrativo, que fue del periodo de 1911 a 1930. Durante el periodo de expansión de la Escuela de Ingenieros de Lima, el cuerpo administrativo cumplió un rol vital para el funcionamiento interno de la institución, asegurando la operatividad técnica, documental, económica y logística en todas las áreas. Eh, Ahora hablaré de las funciones generales del cuerpo administrativo. Este estaba conformado por personal que no dictaba clases, pero que sostenía el funcionamiento diario de la escuela, incluyendo tareas de gestión, archivos, contabilidad, mantenimiento y asistencia técnica. El cuerpo administrativo estaba conformado por, primero, personal de biblioteca, que en 1911 estaba encargado Leopoldo Torres. Personal de laboratorios, que contaba con diversos encargados dependiendo de la rama. Metalurgia y preparación de minerales por Michael Ford. Química industrial por Fernando Fuchs, química inorgánica por Pedro Venturo, etc. El personal de los gabinetes. Los gabinetes eran espacios técnicos especializados donde se desarrollaban las actividades de experimentación, ensayo, modelado y aplicación de los conocimientos científicos en distintas áreas de la ingeniería. A diferencia de los laboratorios, los gabinetes estaban más orientados a las ingenierías estructurales, físicas y topográficas. Entre ellos estaba el Gabinete de Materiales de Construcción y de Modelos, eh, donde el encargado era Teodoro Elmort. Su función era el estudio y la clasificación de los materiales, la elaboración de modelos a escala de estructuras como vigas, columnas, arcos, ensayos de resistencia y comportamiento mecánico de elementos estructurales. Eh, Otro era el Gabinete de los Ensayos de Materiales de Construcción, que era el encargado Teodoro Elmort. Su función era realización de pruebas físicas a materiales de construcción, comprensión, tracción y flexión, validación de la calidad de materiales para obras civiles. También la recolección de datos útiles para las normativas técnicas y el apoyo de proyectos de infraestructura nacionales mediante la asesoría técnica. Por otro lado, el Gabinete de Tecnología Física era el encargado Alejandro Guevara. Eh, Su función era la aplicación práctica de los principios de la física. Uso de instrumentos de medición, sensores y mecanismos de transmisión de energía. Otro gabinete era el Gabinete de Electricidad Industrial. El encargado también era Alejandro Guevara. Eh, Su función era el montaje y operación de circuitos eléctricos industriales, ensayo de generadores, motores, transformadores y otros equipos eléctricos. También la evaluación de eficiencia energética y pérdidas eléctricas. Y el apoyo en la formación de ingenieros electricistas. Eh, Otro gabinete era el gabinete topográfico. El encargado era Juan Villa. Su función era la formación técnica del levantamiento de planos, curvas de nivel y mapas. Manejo de instrumentos topográficos, cálculos geodésicos y representación de terrenos para obras civiles y mineras, y ensayos de precisión para la delimitación de orientación espacial de los proyectos. Estos gabinetes eran espacios claves para el desarrollo de habilidades técnicas avanzadas. Cada encargado no solo dirigía el trabajo interno del gabinete, sino que además instruía a los estudiantes y asesoraba a la dirección en cuestiones técnicas. Por otro lado, otra parte importante del cuerpo administrativo era la Secretaría General. El cargo estuvo ocupado por el abogado Edmundo Havich, encargado de la documentación oficial y de canalizar las disposiciones de la dirección hacia el resto de las áreas.
Otro era el tesorero y el contador. Ejercí inicialmente por Michael Ford antes de ser nombrado director. Luego el cargo se pasó a Ricardo Ramos, quien manejó los fondos de la escuela, pagos de sueldos, becas y gastos de infraestructura. Ya. El crecimiento de la escuela implicó mayor carga administrativa, pero el personal era limitado. Estas eran una de las limitaciones del cuerpo administrativo. Otra era que muchos trabajadores asumían funciones múltiples por falta de presupuesto. Y su importancia radica en que su labor permitió que las actividades académicas, prácticas, viajes de campo y publicaciones se realizaran sin interrupciones. Les voy a exponer sobre el cuerpo docente. Tras la muerte de Eduardo de Habich, el fundador de la Escuela de Ingenieros, la institución inició una segunda etapa institucional, bajo la dirección provisional del matemático José Granda. Durante esta etapa, el cuerpo docente estuvo formado en gran parte por ingenieros que acompañaron a Habich desde los inicios, pero se incorporaron también a la vez nuevos profesores, en su mayoría egresados de la misma escuela y algunos que otros con especializaciones en Europa y otros centros mineros del país. El cuerpo docente en 1909, eh, el cuerpo de profesores estaba mayormente conformado por destacados profesionales que cubrían diversas áreas fundamentales para la formación de ingenieros. Como por ejemplo José Granda, que estuvo a cargo de la sección preparatoria, dictaba matemática y geometría descriptiva. Otro también es Pedro Venturo, ingeniero de minas que enseñaba física y química con experiencia en importantes centros mineros del país. Carlos Ismael Lizón, que fue un geólogo y paleontólogo, fundador de la Sociedad Geológica del Perú y uno de los primeros en estudiar la formación geológica del territorio peruano. Fue un director de museos y autor de numerosas investigaciones científicas. También Juan Alberto Grieve, que fue un ingeniero de minas y profesor de economía política y legislaciones mineras. También tuvo un rol administrativo importante dentro de la escuela. Otro profesor también es Aurelio Miro Quesada, que fue fundador de la Cátedra de Tecnología, considerando la base de la futura ingeniería industrial en la Escuela de Ingenieros. También habían otros profesores que cubrían áreas de mecánica, química, ingeniería civil, máquinas térmicas y minería. Estos profesores no solo importarían clases, sino que también desarrollarían actividades científicas, publicaciones y participaciones en las sociedades técnicas. Eh, Hablaré un poco también de la incorporación de nuevos profesores, que fue mayormente en el transcurso de entre 1911 a 1920. A partir de 1911, dentro de un proceso de reorganización, y ingresaron nuevos docentes para fortalecer y ampliar la oferta académica. Entre estos tenemos a Ernesto Kaufmann, el cual fue un ingeniero de minas formado en Alemania, experto en yacimientos minerales y metalíferos. Felipe de Lucio, que fue un investigador y docente con experiencia en minería y metalurgia, el cual fue también a la vez un autor de importantes publicaciones sobre el mismo tema. Enrique Larosa, pionero en la ingeniería eléctrica, incor- incorporó esta especialidad en la Escuela de Ingenieros y también enseñó en la Escuela Militar de Chorrillos. Fue ministro de Educación posteriormente con el tiempo. Otro es Santiago Antúnez de Mayolo, el cual fue un ingeniero eléctrico y matemático con estudios internacionales, el cual participó en la planificación de proyectos hidroeléctricos y fue profesor en varias universidades. Otros docentes se sumaron para impartir cursos en áreas como la hidráulica, arquitectura, economía política, topografía, máquinas térmicas y construcciones especiales. A inicios, el inicio o mayormente como ahora el inicio y desarrollo de la instrucción militar, desde 1911. Un cambio importante en este periodo fue la introducción de la instrucción militar en la Escuela de Ingenieros, bajo la dirección de oficiales el del ejército designados por el Ministerio de Guerra. La instrucción militar incluía tanto cursos y prácticas en artillería, infantería, fortificación, maniobras y reglamentos y organización militar. Los oficiales destacados, como por ejemplo el coronel Teobaldo El Espuru, el mayor Aurelio García Godos y el capitán Raúl Zábala lideraron esta formación.
La enseñanza combinaba tanto teoría y ejercicios prácticos, con un sistema que se fue ampliando y consolidando durante más de una década. Este componente militar fortaleció la formación integral de los ingenieros, preparándolos para desempeñarse en aspectos técnicos y estratégicos, especialmente en áreas como ferrocarriles y fortificación y servicios de la ingeniería militar. Considerando lo expuesto, podemos hablar también de algunos impactos y conclusiones. Por ejemplo, que la Escuela de Ingenieros logró consolidar un cuerpo de docentes nacional con gran preparación, dejando atrás la dependencia de modelos exclusivamente extranjeros, aunque mantuvo influencias de las escuelas francesas. La combinación de formación técnica rigurosa, investigaciones científicas y la incorporación de las instrucciones militares brindó a los estudiantes una preparación integral adaptándose a la necesidad del país. Y también que en este periodo marcó un avance importante en la profesionalización de la ingeniería peruana, sentando las bases sólidas para el desarrollo científico, tecnológico e industrial. En resumen, en este capítulo, la segunda etapa institucional de la Escuela de Ingenieros fue crucial para el fortalecimiento académico y profesional de los estudiantes, gracias al talento y compromiso de sus profesores y la integración de los instructores militares en su formación. Esto contribuyó tanto al desarrollo del país en el siglo XX, formando ingenieros preparados para enfrentarse retos de la nación. Ahora les expondré sobre el alumnado de la Escuela de Ingenieros durante los años de 1910 a 1930. Durante este periodo, los alumnos que ingresaban a la Escuela de Ingenieros en el Perú provenían principalmente de un sector social establecido en diversas ciudades del país, sobre todo en Lima. Estos jóvenes veían en la ingeniería una oportunidad para contribuir al desarrollo regional y nacional, además de asegurar su posición social, económica, científica y política. Existía una clara diferencia de enfoque respecto a la Universidad de San Marcos. Mientras ésta se dedicaba más a la reflexión teórica, la Escuela de Ingenieros formaba una clase profesional más pragmática, enfocándose en ampliar los conocimientos técnicos para transformar materias primas en bienes útiles que impulsaban al desarrollo del país. La mayoría de los estudiantes provenían de las facultades de Ciencias de San Marcos, colegiales limeños como el Nuestra Señora de Guadalupe y en menor cantidad de colegios del interior del país. Se evidenció una segunda generación de ingenieros, hijos de los primeros egresados, consolidando la creación de una nueva categoría social que se les considera como el profesional técnico. Según el historiador Basadre, desde la década de 1920 se valoraba más quienes hacían profesionales técnicos que quienes solo hablaban, que eran intelectuales teóricos. Los ingenieros jugaron un papel clave en las obras públicas, agricultura y urbanismo, reflejando su crucial eficiencia. Eh, Hablando un poco también del perfil y origen social de los alumnos, los estudiantes del interior eran en su mayoría hijos de terratenientes o mineros, quienes buscaban profesionalizarse para asegurar el éxito en la explotación de recursos familiares. Las cartas dirigidas a la escuela muestran también membretes de haciendas o compañías mineras, lo que indicaba que la educación de la escuela era una inversión segura para lograr un estatus social y control económico. La escuela ya estaba consolidada en el sistema educativo y para muchos jóvenes la carrera de ingeniería ofrecía más oportunidades y prestigios que las carreras tradicionales de letras. El número de alumnos y especialidades de 1912 a 1929 es que el número total de alumnos tuvo una tendencia decreciente desde el año de 1912 a 1921, pero a partir de este año creció de forma sostenida y acelerada. Las especialidades con mayor demanda en estos años fueron minas y construcciones civiles. Las especialidades de minas mostró un descenso gradual con el número de estudiantes de 50 en 1912 a 36 en 1929, mientras que construcciones civiles aumentaron significativamente, de 61 a 249 en el mismo periodo. También las carreras de mecánica, electricidad industrial, arquitectura y agrimensura mantuvieron cifras más bajas y un poco más estables. En el contexto económico y social, la disminución en minas no se debió a la crisis minera. De hecho, la minería peruana creció y se diversificó
entre 1914 y 1919, gracias a la Primera Guerra Mundial, que aumentó la demanda y los precios internacionales de metales como la plata, el cobre, el zinc y el vanadio. La apertura del Canal de Panamá en 1914 facilitó la exportación al reducir costos y distancias, favoreciendo así el desarrollo de la minería nacional. Sin embargo, el creciente interés por las construcciones civiles respondió a la visión del desarrollo nacional de la época, centrándose en obras públicas como ferrocarriles, puentes y urbanismo, especialmente durante el oncenio de Leguía. El número de graduados que se generó entre 1910 a 1929 es que el número de titulados por año fue irregular y menor al número de egresados, ya que muchos comenzaron a trabajar sin formalizar antes su título. Este fenómeno llevó a la creación en 1931 del Registro Oficial de Ingenieros para regular así la profesionalización de las ingenierías. Las titulaciones más frecuentes correspondieron a minas y construcciones civiles, con picos en los años entre 1911 y 1917 y entre 1925 y 1927. En algunos años como 1924 a 1928 no hubo titulaciones a pesar del aumento de estudiantes, reflejando así problemas laborales y administrativos. En conclusión de este capítulo, se puede exponer que entre 1919 y 1930, la Escuela de Ingenieros formó profesionales técnicos que no solo tenían una sólida base científica, sino que además estaban comprometidos con las necesidades prácticas del Perú. Su perfil social y académico reflejaban la demanda creciente de un experto de minas y construcciones, fundamentales para el desarrollo económico y urbano del país. El auge en construcciones civiles responde a la política estatal de obras públicas y modernizaciones urbanas, mientras que la minería mantuvo un papel estratégico en la economía nacional. Este periodo tuvo, o también, mejor dicho, destacó la importancia de formalización y la profesionalización mediante un registro oficial, asegurando el reconocimiento y la regulación del ingeniero en el Perú moderno. Aspectos positivos. La educación de los estudiantes no solo fue estudios matemáticos, también se preocuparon por mostrar nuestra realidad social. Mitchell Ford impulsó la transformación académica en beneficio de la Escuela de Ingenieros. Los ingenieros egresados contribuyeron con sus conocimientos en la mejora de nuestro país. El compromiso de los docentes permitió consolidar una escuela con identidad.